Estamos con Pablo Melicchio, conversando sobre todo con la conducta humana, ¿no? con acciones que uno no puede entender. Y esto es un poco lo que pasa, cómo puedo haber llegado hoy. Estamos hablando de la búsqueda de un niño de 5 años y todo lo que gira alrededor. Uno trata de entender ese contexto, ¿no? Y un poco hablabas de eso, que no es el contexto que uno puede ver todos los días, ¿no? Claro, en principio es esto, ¿no? Es tan difícil comprender el campo mental, el campo psicológico. Siempre que salimos por crónica con cuestiones así que tienen que ver con la desaparición de un niño, una niña, un femicidio, cualquiera de estas cuestiones, estas conductas humanas aberrantes, uno empieza a pensar qué es el ser humano, ¿no? ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Cómo es posible que un niño desaparezca? ¿Cómo podemos pensar que un niño pueda ser raptado para fines de, no sé, para la trata, para pedofilia, para venta de órganos? Es poquito, ¿no? La humanidad, esto existe en la humanidad, lo sabemos, pero creo que cuando pasa esto, por eso la gente se expresa tanto, por eso los medios tienen necesidad de entrevistar a un psicólogo, a alguien que enseñe a pensar un poco, pero lo que tenemos que pensar es que esto sucede, esperemos que Loan aparezca y que no sea otro caso más, ¿no? Porque siempre decimos un caso tapa otro caso, sí, que no sea un caso, ¿no? Como pasó con Sofía, Guadalupe, digamos, tantas niñas y niños que van desapareciendo y que después no se sabe qué pasó. Es realmente enigmático y complejo el ser humano. ¿Qué se le pasa por la cabeza, si podemos entenderlo, vos como profesional, te pregunto, como psicólogo, alguien que hace esto con un pibe, digo, que rapta a un pibe para, como dice acá el doctor, para pornografía, para explotación sexual, para darlo ilegal, que creo que lo mejor que le puede pasar, ¿no? Pobrecito, dentro de esta horrenda historia, darlo en adopción, ilegal, digo, pero ¿qué se le pasa por la cabeza a una persona así? Que uno lo ve como tipos normales, como Carlos Pérez, hablando frente a los medios. Siempre tenemos que clarificar que básicamente tenemos 3 estructuras de personalidad. Lo que sería la normalidad, Gustavo, lo que llamamos los neuróticos, la gente más o menos normal, que tenemos algunas dificultades como todos, pero que nos manejamos dentro de una moral, de una ética, con códigos. Después tenés la psicosis, que son las locuras, y después tenés las perversiones. Lo que más nos cuesta pensar es a las personas perversas. Esa es una estructura de personalidad. Son los psicopáticos, son los HDP, a veces en las historias clínicas de los hospitales se les suele poner también HDP, ¿sabés? Que son incurables, que son personas que disfrutan generando angustia, tienen su propia moral, tienen su propia ética, y esos son los que pueden torturar, secuestrar, violar, agarrar un niño y que no se les mueve un pelo, digo, que entonces, no son inmutables, porque vos lo ves hablando y parecen compungidos, comprometidos, todo, entonces tienen doble personalidad. No. Que es lo más peligroso. Claro, lo que pasa que, Vero, Gustavo, lo que pasa que ese tipo de personalidad después, a nivel social, saben manipular también, que son seductores, no podés creer que detrás se esconde ese personaje siniestro. Sí. Pablo, ¿cuánto? Porque, bueno, a ver, ellos jugaban mucho, ¿no? Este matrimonio jugaban mucho con el pueblo. Se hacían los buenos, sacaban esa otra personalidad para alcanzarles alimentos, para de repente hacerle alguna obra en su casa. Estaban todo el tiempo en conexión con la gente. Pero ¿cómo detectamos que una persona perversa en nuestra sociedad, en nuestro círculo, en nuestra familia también? ¿Cómo detectamos eso? Sí, por supuesto que siempre es con prevención y ayudando a la gente a pensar que alguien con características perversas y psicopáticas siempre termina mostrando, como se suele decir, la hilacha, siempre termina mostrando su aspecto perverso cuando vos te le oponés a lo que quiere. El perverso lo que busca es siempre instalar su ley, siempre manejar las cosas en la vida como ellos quieren. Te vas a dar cuenta que estás con alguien perverso y psicopático porque va a querer siempre instalar su capricho, su ley. Son personas que se enojan cuando vos tenés libertad de ser. Son personas que se enojan cuando la otra parte le impone algo diferente. Pero bueno, son fríos, son calculadores, son manipuladores. No aparece mucho la emoción. En general, son personas ese sería el perfil, que son frías y distantes. Hay varias cosas a pensar. No sé qué hay detrás de Loan, pero si hay un perverso que se lo llevó, bueno, estamos en el drama del ser humano, ¿no? Hay tanto perverso dando vuelta
y Sí. son difíciles a veces de detectar. Lo quiero aprovecharlo también a Pablo Melica, el psicólogo. Digo, esto de que esté todo un país detrás de esto también, ¿cómo repercute esto, digo, en la psiquis de la gente en general? Digo, porque todos, es el único tema de conversación. Digo, hay una tensión, ¿no?, que se respira permanentemente en la calle, en cualquier lugar. Ya no es solamente 9 de julio, Goya o Chaco. Pablo. Por supuesto que vamos a estar todo el tiempo hablando de Loan porque queremos que aparezca, pero lo que también tiene que llevar a pensar cuántos niños y niñas hay detrás ahora mismo, cuántos derechos humanos ¿sí? Que no están siendo sostenidos, cuántos niños y niñas con hambre, maltratados. Loan es como la punta de un iceberg que hoy nos va a llevar la máxima atención, Claro. pero debajo, detrás, es esto, ¿no? Empezar a visibilizar el destrato, el maltrato que hay en la infancia, ¿no? En muchos niños y niñas. Claro. Yo siempre digo, cuando aparecen estos casos, cuántas mamás, claro. cuántos papás a veces no tienen los recursos económicos y no pueden cuidar de sus hijos. Es un momento muy sensible, donde puede pasar un montón de cuestiones, Gustavo, pero el país está en vilo, el país, todos estamos pendientes, porque no podemos creer que un niño desaparezca. No es creíble, no lo podemos elaborar, no tenemos los recursos para pensar en el sufrimiento de un niño, ¿no? Es muy difícil. Gastón. Si vos vas a un hospital, digamos esto, digo, pensar... Dale, redondea ese concepto, dale. Nos cuesta mucho nos cuesta mucho, Gustavo, pensar en el sufrimiento de un niño, ¿no? Siempre es lo que más queremos proteger en general, la gente que amamos las niñeces, ¿no? Totalmente. Sí, Pablo, hay mucha gente que plantea, che, si lo tienes a alguien secuestrado, como quema es tener, al ser una causa nacional, capaz lo termine matando. Yo te pregunto al revés, ¿no es posible que una persona que lo tenga secuestrado o unas personas que lo tengan secuestrado digan, che, este pibe quema, lo largamos y nos vamos al demonio? Mirá, vos sabés, Gastón, que eso mismo me decía ayer un paciente abogado, el último que atendí ayer a la noche, me decía, mirá, si lo tiene alguien va a pasar lo peor, ¿no? En general la historia del derecho no nos acompaña positivamente en esto. Yo creo que si está con vida en algún lugar, no lo van a largar porque esto tiene una dimensión mediática y una complejidad legal tan dura que va a ser difícil. Yo tengo poca positividad en ese sentido. ¿Y a medida que pasan los días se complica aún más el panorama? Sí, a medida que pasan los días se complica más para los eventuales secuestradores, pero sobre todo para la víctima. El paso de los días para una víctima es durísimo. Y vuelvo a decir, sería... pero un niño de 5 años puede estar un par de horas fuera de su contexto habitual. Después de un par de horas empieza a extrañar y empieza a hacer síntomas. Es decir, si está vivo Loan y lo tienen secuestrado, está sufriendo, no tengan la menor duda. Pablo, ¿es una mente fuerte, es una mente débil cuando se trata de esto justamente, de aferrarse a una ideología, a unas creencias? A mí me parece que todos nos tenemos que aferrar a ciertas ideas, a ciertos relatos de la vida. Necesitamos tener fe, esperanza. Podés tener una religión o no, pero no pasa por pedirle solo a Dios, ¿no? Digo, como esos relatos místicos donde la gente solo le pide a Dios y tiene que también ir a comprar el billete de lotería, ¿no? Si no, Dios no te va a hacer ganar la quiniela o nada. Es decir, hay una parte que si vos crees en Dios, está muy bien que vos pongas tu fe, tu esperanza en una espiritualidad más que en una religión o en una religión, pero hay una parte que la tenemos que hacer los hombres y las mujeres, ¿no? Es decir, yo estoy más a favor de una esperanza activa, ¿no? Porque también a veces la gente se queda esperando y hay una esperanza activa. Todos podemos contribuir a que Loan aparezca o quedarnos esperando que Dios lo devuelva. Es decir, no es lo mismo.